Hola alumnos y alumnas, mi nombre es Guillermo Moscatelli y vamos a desarrollar el seminario número 10 correspondiente a eritrocitos y a hierro. Los eritrocitos carecen de núcleo y de sistemas intracelulares de membrana, son el 10% del volumen celular total del organismo y una de sus principales funciones es la de transportar la hemoglobina, ya que a través de la hemoglobina van a transportar y liberar el oxígeno y el dióxido de carbono. El eritrocito utiliza la glucosa para obtener energía, ya que carece de reservas de glucógeno. El glóbulo rojo tiene una vida media aproximada de 120 días, dado que en cuanto pierda ya la flexibilidad de la membrana, va a ser secuestrado por los capilares esplénicos, en donde se destruye a las células envejecidas gracias a la acción de los macrófagos. El volumen de los glóbulos rojos, que denominamos volumen corpuscular medio, es de aproximadamente de 85 a 95 micrones cúbicos. ¿Por qué nos preguntamos para qué tenemos eritrocitos? La idea es mantener la forma y flexibilidad de los glóbulos rojos, mantener las concentraciones de iones mediante la bomba sodio-potasio ATPasa, y una de las cosas más importantes es mantener el hierro en estado ferroso, debido a que el estado férrico es incapaz de fijar el hierro en la hemoglobina. La membrana del eritrocito posee un 40% de lípidos, de los cuales el 95% está representado por colesterol y fosfolípidos, de los cuales dependen la flexibilidad. Como el eritrocito carece de sistemas de endomembranas, no puede resintetizarlos, por lo que requiere del intercambio permanente con lípidos del plasma a través de una enzima que es la LCAT y del sistema del glutatión para evitar la oxidación de los mismos. Los fosfolípidos primarios son la fosfatidilcolina, que es el 28% del total de los fosfolípidos, fosfatidilietalonamina, que es el 27%, esfingomielina, 26%, fosfatidilserina, que es el 13%, y en menor cuantía el fosfatidilinositol. Estos fosfolípidos están distribuidos en forma asimétrica, lo que parece ser importante para mantener la homeostasis. Los glucolípidos y el colesterol están intercalados entre los fosfolípidos. Con respecto a las proteínas de membrana, que son el 52% de su constitución, forma parte de un sistema que colabora en mantener la forma bicóncava del eritrocito. Y esto tiene dos ventajas, que el eritrocito al deformarse puede atravesar capilares de 2 micrones de diámetro y que debido a que el oxígeno es poco difusible, se aumenta la relación área-volumen y se reduce la distancia de difusión para el gas, permitiendo la saturación casi total de la hemoglobina. La membrana del eritrocito contiene alrededor de 15 proteínas mayores y cientos de menores. Hay estudios proteómicos del eritrocito que encontraron que de 527 proteínas, alrededor de 340 están asociadas con la membrana. De las proteínas integrales, que son las que están arraigadas firmemente, distribuidas a través de la bicapa lipídica y son las que interactúan con los lípidos hidrofóbicos, podemos encontrar las glicoforinas, las proteínas del sistema RH, proteínas transportadoras como la banda 3. Y las proteínas periféricas, que están asociadas de manera más lábil, estas interactúan con las proteínas integrales o los lípidos que recubren la membrana, pero no penetran dentro de la bicapa y solo se relacionan con la cara citoplasmática. En estas podemos encontrar las proteínas estructurales del esqueleto, como espectrinas, anquirina, actina, proteína 4.1 y la proteína 4.2. Resumiendo las principales funciones del eritrocito, destacamos el transporte de la hemoglobina, mantener el estado funcional de la hemoglobina. Por ejemplo, la metahemoglobina puede fijar oxígeno, lo que no puede es liberarlo y por eso no sirve para el transporte. De ahí la importancia de la hemoglobina. Regular la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, por ejemplo, a través del 2,3-difosfoglicerato intraeritrocitario, que cuando aumenta disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. El transporte de dióxido de carbono, y aquí donde tiene importancia la anhidrasa carbónica, ya que existen varias formas de transporte de dióxido de carbono. En forma disuelta, como el oxígeno, que es poca cantidad, en forma combinada con compuestos carbamínicos al combinarse con los grupos aminoterminales de la hemoglobina. El dióxido de carbono unido a hemoglobina no es más del 2% del dióxido de carbono venoso, por lo que la relevancia fisiológica es mucho menor y además su unión a la hemoglobina no modifica la afinidad del oxígeno, sino que lo hace a través del efecto Bohr, generado por la reacción de la anhidrasa carbónica y la disociación del ácido carbónico.
La mayor parte del dióxido de carbono difunde hacia el interior del glóbulo rojo. En el interior del glóbulo rojo se combina con agua para hidratarse y producir ácido carbónico, que se va a disociar luego en hidrogeniones y bicarbonato, como podemos observar en la siguiente reacción. En la formación de bicarbonato participa la enzima anidrasa carbónica, de ahí tan importante dentro del glóbulo rojo. Es una enzima que se encuentra tanto en plasma como en el glóbulo rojo, pero solo en el glóbulo rojo la concentración es mucho mayor y cataliza la reacción a una velocidad más elevada. El bicarbonato, una vez formado, se desplaza al plasma, siendo transportado en sus 3/4 partes como bicarbonato plasmático y solo 1/4 permanece en el eritrocito. Aproximadamente el 95% del dióxido de carbono es transportado de esta manera. Cuando la concentración de estos iones asciende dentro del glóbulo rojo, el bicarbonato difunde hacia el exterior, pero el protón no puede hacerlo con facilidad porque la membrana del eritrocito es relativamente impermeable a los cationes mono y divalentes. Y otra función importante es el reservorio de nitrito y dióxido nítrico plasmático. El eritrocito tiene funciones a nivel de la hemostasia, estimulando la síntesis de tromboxano A2 en las plaquetas, que es un potente agregante plaquetario, estimulando la liberación plaquetaria, el reclutamiento plaquetario, de esa manera aumentando la interacción de plaquetas con la pared vascular, ya que cuando aumenta el número de glóbulos rojos, los glóbulos rojos van a circular por el centro del vaso, desplazando a las plaquetas hacia la pared endotelial, con el riesgo de la activación plaquetaria y daño endotelial, con la posibilidad de generar trombosis. Y también libera ADP, que el ADP es un activador plaquetario. Entonces, sumando todas estas funciones, podemos decir que las funciones del eritrocito a nivel de la hemostasia es tener función hemostática, función protrombótica. El eritrocito utiliza la glucosa para obtener energía, ya que carece de reservas de glucógeno. Debido a que el glóbulo rojo carece de mitocondrias, utiliza una vía principal que es anaeróbica para producir compuestos de alta energía y 3 vías auxiliares que mantienen la función de la hemoglobina. Estas vías son fundamentales para el transporte de oxígeno y para la viabilidad de los glóbulos rojos en circulación. La ganancia neta de ATP proporciona fosfato de alta energía para el mantenimiento de la forma, flexibilidad del eritrocito y de los lípidos de membrana. También provee energía a las bombas metabólicas que controlan el flujo de sodio y potasio. La bomba de sodio-potasio ATPasa es la encargada de mantener el sodio intracelular bajo y el potasio alto, con una relación de intercambio 3:2. Tiene una importante función en el mantenimiento del pH citosólico, la homeostasis iónica y la osmolaridad celular. La calcio ATPasa es activado por la calmomodulina. Extrae calcio de la célula y así mantiene concentraciones intracelulares muy bajas, lo que la protege de los múltiples efectos deleterios del calcio, vesiculización de la membrana, proteólisis y la deshidratación celular. El glóbulo rojo utiliza el 90% de la glucosa suministrando la energía esencial para el mantenimiento de la membrana. En la metabolización de una molécula de glucosa a lactato se consumen 2 moléculas de ATP durante la etapa exosa de la vía, pero se generan 3 a 4 moléculas de ATP a nivel de triosas. La ganancia neta de ATP lo que hace es proveer energía para las bombas de transporte activo de la membrana. En la glucólisis, anaerobiosis, el 1,3-DPG se convierte en 3-fosfoglicerато con ganancia de un ATP. 2 por cada molécula de glucosa, ya que se producen 2 moléculas de 1,3-difosfoglicerato. Luego se va a formar el 2,3-DPG, el 2,3-difosfoglicerato, a partir de 1,3-DPG, y luego la pérdida de un fosfato del 2,3-DPG que reentra en el camino glucolítico como 3-fosfoglicerato. En esta reacción no se genera ATP. La vía oxidativa acopla el metabolismo oxidativo con la reducción del nucleótido de piridina, TPN o NADPH, y el glutatión. La actividad de esta vía aumenta con la mayor oxidación del glutatión. El GSH, que es el glutatión reducido, tiene efecto oxidante que se utiliza para detoxificar al peróxido de hidrógeno. Pero para su oxidación necesita la glutatión reductasa requiriendo del NADPH, que cataliza la reducción de GSSG a GSH. Los eritrocitos, por ejemplo, que tienen déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, no generan NADPH en cantidades normales. Cuando esta vía es deficiente, la cantidad de glutatión
reducido se vuelve insuficiente para neutralizar los oxidantes, provocando la desnaturalización y precipitación de la globina que se agrega dentro de la célula, generando los cuerpos de Heinz. Esto hace que estas células sean destruidas por el sistema monocito-macrófago del vaso, provocando la destrucción oxidativa de los glóbulos rojos. El óxido nítrico es sintetizado por acción de la óxido nítrico sintetasa endotelial, por oxidación de la L-arginina. La óxido nítrico sintetasa endotelial es la tipo 3, la que denominamos heno, que figura acá en la diapositiva. Si bien el heno está activa constitutivamente, su actividad puede ser incrementada por distintos factores, como por ejemplo la hipoxia. Una vez sintetizado el óxido nítrico, difunde hacia las células musculares lisas por difusión, estimulando la guanilato ciclasa, la cual aumenta los niveles de GMP cíclico y produce la relajación del músculo liso, provocando la vasodilatación. Normalmente el glóbulo rojo sufre a lo largo de su vida 3 tipos de estrés, y eso es lo habitual: el estrés energético, el estrés oxidativo y el estrés osmótico. El estrés energético, ¿qué es lo que le genera? O sea, habitualmente lo que hace es reducir el ATP, que disminuye la actividad de la bomba calcio-ATPasa, provocando que no salga el calcio, aumentando el calcio en el citosol, activando la proteína quinasa C, que fosforila proteínas, permitiendo mayor ingreso de calcio. El estrés oxidativo es la disminución del glutatión, que aumenta la permeabilidad del calcio por el canal de cationes con entrada de calcio al eritrocito, aumentando el calcio intraeritrocitario. Y el estrés osmótico, que es la activación de la fosfolipasa 2 vía ácido araquidónico, disminuyendo los niveles de prostaglandina E2, activando canales catiónicos de calcio, canales de potasio sensible a calcio, con pérdida de cloruro de potasio, hiperpolarización y disminución del voltaje celular, con vesiculización y traslocación de los fosfolípidos de la membrana, exponiendo fosfolípidos del interior al exterior por una escramblasa sensible a calcio y por inhibición de una aminotraslocasa sensible a calcio dependiente de ATP. Todo esto es lo que sufre el glóbulo rojo normalmente a lo largo de su vida media. La eriptosis es un mecanismo de muerte programada, es un proceso predeterminado genéticamente, que sí o sí le va a ocurrir, donde el glóbulo rojo comienza a tener dificultad para afrontar estos tipos de estrés que acabamos de mencionar. Comienza a tener dificultad para formar ATP, aumenta el calcio intracelular porque no lo puede controlar, pierde potasio, incorpora sodio y agua y de esa manera altera el citoesqueleto. En resumen, al sufrir todos estos cambios debido a la vida media que ya no puede controlar, deja de responder a estos tipos de estrés, determinando así la muerte del glóbulo rojo. En este proceso no hay ruptura de membrana celular ni liberación de material intracelular. Se caracteriza fundamentalmente por la pérdida de asimetría de la membrana celular, la reorganización de los fosfolípidos, la exposición, repetimos, de los fosfolípidos del interior al exterior, sobre todo la fosfatidilcerina, a la superficie celular, lo que genera es que sea más sensible para ser removido por los macrófagos. Y una vez que el macrófago lo capta, se va a realizar el catabolismo del hemo. Y el hemo se va a dividir en sus dos principales componentes, que es la protoporfirina y el hierro. Esta protoporfirina va a ser transformada en biliverdina y la biliverdina va a ser transformada finalmente en bilirrubina indirecta. La bilirrubina indirecta va a ser conjugada y eliminada a través de la bilis. De acá es importante recordar por qué motivo cuando uno tiene una destrucción exagerada de eritrocitos, o sea, una hemólisis, una de las principales marcadores de laboratorio es la elevación de la bilirrubina indirecta.